carácter crítico del alumno, es decir, va más allá de lo que es la propia materia en sí, ¿vale? Entonces, esta es la forma en la que se definen las competencias específicas que van asociadas, como digo, a cada una de las áreas y materias, como veréis a continuación. Estos son varias competencias específicas, varios ejemplos que os pongo aquí para que veáis que cada una de las competencias en el Real Decreto ya aparece puesta en relación, para que no tengáis que hacer ese esfuerzo de interrelacionar, con descriptores operativos del perfil de salida. Es decir, en el caso primero, solo voy a citar ese ejemplo, en el caso de la educación primaria, conocimiento del medio, esa competencia específica que se plantea ahí, ya los equipos de trabajo han tenido en consideración que lo que yo estoy trabajando desde el conocimiento del medio en esa competencia tiene relación con los descriptores operativos de la competencia en comunicación lingüística 1, de la 2, de la 3, de la competencia STEM 2 y 4, de la competencia digital 1 y 2 y la competencia ciudadana 4. Por tanto, si yo no tengo muy claro o yo no me creo muy bien esa interrelación, ya ha habido gente, ya ha habido equipos de trabajo que en el planteamiento de estas competencias han visto y han estado interrelacionando lo que yo trabajo aquí con el objetivo que pretendo último, que es el desarrollo del perfil de salida. Y por último está el elemento de los criterios de evaluación, que, como digo, sirven para medir el grado de crecimiento en las competencias específicas. Siempre se definen igual también con un qué, que se presenta como un infinitivo más complemento, y un cómo. Y estos criterios de evaluación siempre van en relación directa con las competencias específicas. Es decir, para cada competencia específica, para evaluar el grado de crecimiento en una competencia específica, se establecen 1, 2 o 3 criterios de evaluación que son los que van asociados directamente al objetivo de la competencia. Como veis ahí, os pongo aquí un ejemplo. Esta diapositiva es un poco farragosa, pero bueno, insisto, como la vais a poder leer de manera más tranquila, simplemente lo que quería remarcar ahí, y por eso lo pongo en colores, es que esta competencia específica 1, buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y del pasado, usando críticamente fuentes históricas y geográficas para adquirir conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos, es evaluada a través de 2 criterios de evaluación en este caso. El primer criterio, elaborar, expresar y presentar contenidos propios en forma de esquemas, tablas informáticas y otros formatos, responde a ese para qué, que también va en blanco en la competencia específica, y el criterio de evaluación segundo, analizando de forma crítica fuentes primarias y secundarias como pruebas históricas, responde a esa parte de la competencia específica que hacía referencia al cómo, es decir, al usando críticamente fuentes históricas y geográficas. Como digo, de cada competencia se han elaborado los criterios de evaluación que se han entendido relevantes para medir el grado de crecimiento en la competencia, ¿vale? Así se presentan, ya veis, para cada competencia específica que aparece definida previamente en el Real Decreto, se enumeran los criterios de evaluación correspondientes. Este es el formato en el que aparecen ahora mismo en el portal Educagov, que os decía antes. Simplemente os lo pongo aquí para que veáis cuál es el modelo, lo podéis reconocer cuando accedáis al mismo. Y después vienen los saberes básicos, que es el último de los elementos curriculares que con carácter prescriptivo ha determinado el Ministerio, ¿vale? Estos saberes básicos, como os decía, son los conocimientos, destrezas y actitudes esenciales por ese carácter imprescindible que deben tener y porque además estamos desarrollando enseñanzas mínimas, pues esenciales para el desarrollo del alumno en el crecimiento de sus competencias. Se definen estos saberes o se enuncian en bloques. Para cada una de las áreas y materias se han establecido varios bloques y cada uno de los bloques incorpora un listado de saberes. Estos saberes, como veis, van solo enunciados en bloques. No están separados los conceptos o los contenidos, los procedimientos o las destrezas y las actitudes. Todos están integrados en un único listado, porque no queríamos de ninguna manera que hubiera una prelación en la importancia de los contenidos sobre las destrezas y de las destrezas sobre las actitudes que pudiera entenderse de una enumeración así separada.
Y lo que sí que se ha hecho es definir los saberes básicos no asociados a las competencias específicas, sino en general para la materia o para el tiempo que hemos determinado, como veréis a continuación. No nos ha parecido que fuera conveniente definir los saberes básicos por competencias específicas porque probablemente hay algunos saberes que están asociados a la consecución de varias competencias y eso nos hubiera llevado a sobrecargar el currículo y a repetir innecesariamente la presencia de cosas en el mismo. Y luego están las situaciones de aprendizaje, como os decía antes, que es el marco, el escenario donde se aprende. Eso que nos pasa en el día a día, porque al final la vida no es ni más ni menos que un cúmulo de situaciones donde yo aprendo cosas. Desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, yo estoy aprendiendo cosas, la vida entera se convierte en una constante situación de aprendizaje. Lo que yo hago con estas situaciones de aprendizaje o para el aprendizaje es construir una realidad en la medida en lo que yo quiero enseñarle al alumno para que el alumno, en esa realidad ficticia que yo le creo que es la situación de aprendizaje, responda a los retos y a los planteamientos que yo le estoy haciendo con la intención de que aprenda lo que yo quiero que aprenda. Eso es la situación de aprendizaje. Son actividades, como veis ahí, que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave y competencias específicas y que contribuyen a la adquisición y el desarrollo de las mismas. Yo os decía que las situaciones de aprendizaje se encuentran más en el ámbito del modelo de enseñanza, en el ámbito de lo que es actuación metodológica en el aula. Y ese es el motivo por el cual el Ministerio, porque no está entre sus competencias la regulación de los elementos metodológicos, solo ha establecido las situaciones de aprendizaje como algo que entendemos que debe estar y en el anexo 3 de los Reales Decretos hemos dispuesto aquellas cuestiones o aquellas características que recomendamos a las administraciones educativas o recomendamos a los docentes que tengan en cuenta a la hora de diseñar sus propias situaciones de aprendizaje. Es decir, que giren en torno a centros de interés del alumnado, que permitan construir conocimiento con autonomía y creatividad, que estén bien contextualizadas, que se compongan por tareas complejas cuya resolución conlleve construcciones de nuevos aprendizajes, que haya diversidad de tareas, que sean flexibles, que sean claras, que sean precisas, que se adapten a los diferentes tipos de agrupamiento e incluso que se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos. Entendemos que las situaciones de aprendizaje son un modelo que permite de una manera bastante, no sé si sencilla, pero desde luego bastante más adecuada atender a la diversidad de alumnos dentro del aula. Y deben fomentar también aspectos relacionados con el interés común, con la sostenibilidad o con la convivencia democrática. Esto, como digo, son recomendaciones que los Reales Decretos proponen, que podrán ser después tenidas o no en consideración en los desarrollos autonómicos o en el trabajo de los docentes, tanto en los departamentos como directamente ya en las aulas. Bien, esto sería un poco la parte de lo que es la estructura curricular. Entro ahora en lo que es la parte de ordenación, que ya la voy a pasar más rápida, porque simplemente es mostraros cuál es la presencia, el escaparate de materias en las diferentes etapas y, sobre todo, que veáis cómo se ha definido el currículo para cada una de las áreas y materias en las etapas. Bien, el Real Decreto 95/2022 es el que regula la ordenación de infantil. Decía la directora general antes que es la primera vez que se regula la etapa de infantil como una etapa integral desde los 0 hasta los 6 años, determinando las 3 materias que veis ahí, es decir, los alumnos desde 0 años hasta 6 años van a trabajar sobre la base de estas 3 áreas que se definen en el Real Decreto y la estructura de ese anexo que regula el currículo de cada una de las materias y que responde casi de manera muy similar, como vais a ver a continuación, al resto de Reales Decretos, porque esto es otra de las cosas que hemos tenido muy en cuenta, el que los Reales Decretos tuvieran desde el principio hasta el final una coherencia. Eso también nos ha retrasado mucho el trabajo al final en los equipos y probablemente ha retrasado también la publicación, porque cada vez que tocábamos algo en un Real Decreto nos tocaba
ir haciendo modificaciones hacia abajo o hacia arriba. Es decir, si hacíamos un cambio en el de secundaria, casi siempre afectaba a primaria, afectaba a infantil y afectaba a bachillerato. Entonces, como los decretos o los reales decretos están pensados con una coherencia que los pasa de arriba abajo, pues veréis que la estructura casi siempre es la misma. Para cada una de las áreas hay una breve introducción que pone de manifiesto el sentido del área en la etapa correspondiente y después se definen las competencias específicas una única vez para toda la etapa. Es decir, hay una única definición de competencias específicas para cada una de las 3 materias de infantil, de las áreas de infantil, y después definimos criterios de evaluación y saberes básicos para el primer ciclo y para el segundo ciclo. Es decir, los criterios de evaluación se definen 2 veces, ¿vale? Una vez para 0-3, con sus saberes básicos asociados, y otra vez para 3-6, con los correspondientes saberes básicos también. En primaria, pues básicamente es lo mismo. El 157-2022 regula la ordenación de la educación primaria. En cuanto a la estructura de áreas y materias, básicamente es la misma. Simplemente incidir o remarcar el hecho de que las ciencias naturales y ciencias sociales se agrupan en el conocimiento del medio natural, social y cultural, con la posibilidad de que después las administraciones educativas puedan decidir si la separan o no. Nosotros hemos creído conveniente mantenerlo como un área conjunta. Y luego veréis ahí que está también como novedad, como decía la directora general antes, la presencia de la educación en valores cívicos y éticos en quinto o sexto, dependiendo del momento en el que la Administración estime oportuno incorporarla. Hay también la posibilidad de incorporar alguna materia optativa en ese margen de maniobra que bien las administraciones educativas o bien los centros, en el caso de que las administraciones cedan esa autonomía a los centros, pues se podrán incorporar. Es decir, estas materias quedarán un poco a criterio bien de las administraciones, bien de los centros. La estructura de las áreas de primaria pues es exactamente igual. Para matemáticas, para educación física, para conocimiento del medio, se define primero una introducción de la materia, después las competencias específicas de toda la materia, de todo el área para la etapa, y después los criterios de evaluación y los saberes básicos vinculados a cada uno de los ciclos de la etapa. Es decir, se definen criterios de evaluación para primer ciclo, para segundo ciclo, para tercer ciclo. Esto lo teníamos claro casi desde el principio porque se definen los criterios de evaluación asociados a los momentos en los que hay que tomar decisiones sobre la promoción del alumno. La promoción ahora mismo, ya lo sabéis, en función de lo que dispone el Real Decreto, se tomará a la finalización de cada uno de los ciclos. Es decir, el paso de primero a segundo, de tercero a cuarto y de quinto a sexto será automático y, por tanto, no hay decisión de promoción en esos momentos. Bien, la ordenación y enseñanzas mínimas de la ESO están recogidas en el Real Decreto 217/2022. La estructura o las materias que se proponen pues no difiere mucho de lo que tenemos hasta ahora mismo. Tiene que haber una materia relacionada con el ámbito artístico en cada uno de los cursos, sea la plástica, sea la música, sean las dos. Tiene que haber presencia de la materia de educación en valores cívicos y éticos en alguno de los cursos de la etapa. Al menos un curso tiene que aparecer la materia de tecnología y digitalización. Y la lengua extranjera tendrá una oferta de carácter obligatorio, ya sea para todo el alumnado, y en el caso de que no se oferte en este bloque de materias comunes a todos, pues se ofertará en el ámbito de las optativas, que ya sabéis que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es decir, la Ley Orgánica de Educación lo único que establece es que obligatoriamente se tiene que ofertar la segunda lengua extranjera, obligatoriamente la cultura clásica y obligatoriamente una materia para el desarrollo de la competencia digital. El resto de materias, el resto de las posibilidades de trabajo monográfico, de proyecto interdisciplinar, el cómo se plantea ese trabajo monográfico o ese proyecto interdisciplinar desde los centros, serán cuestiones que tenga que determinar en este caso, la Consejería de Educación de aquí de La Rioja. Bien, la ordenación de cuartos sí que tiene una cierta variación respecto a lo que teníamos. Señalo simplemente que las matemáticas A o matemáticas B en este nuevo currículo
no son ninguna de ellas terminal, es decir, ambas pueden conducir hacia estudios de bachillerato. Sí que es verdad que las matemáticas B tienen una carga más que iría hacia la rama de las ciencias, pero no quita para que un alumno que curse matemáticas A pueda también continuar estudios de bachillerato. Y luego se plantea ese bloque de materias de opción, entre las que el alumno tendrá que escoger 3. Ahí también, bien las administraciones educativas, bien los centros, podrán establecer o no, en función de lo que estimen oportuno, itinerarios asociados a posibles salidas en estudios postobligatorios. Y después está también ese ámbito de materias optativas, donde las comunidades autónomas tendrán potestad para determinar qué es lo que incorporan. La estructura de los currículos de las materias de la ESO es un poco más, no distinta que el resto de las que hemos visto hasta ahora, pero sí que no tan uniforme como lo que pasa en infantil y lo que pasa en primaria. ¿Por qué? Pues sencillo, porque las materias en la ESO no tienen todas presencia en todos los niveles de la etapa. Entonces, para aquellas materias que tienen presencia con la misma denominación desde primero hasta cuarto de la ESO, se ha hecho una introducción, competencias específicas para toda la etapa, eso sí, es general a todas, pero después definición de criterios de evaluación y saberes básicos para primero y segundo y para tercero y cuarto, en esos 2 bloques, ¿vale? Y para materias que tienen presencia en un curso, en 2 o en 3, o en el caso de las matemáticas, por ejemplo, que aparecen de primero a tercero y en cuarto aparecen con una denominación distinta, porque ya hay matemáticas A, matemáticas B, para todos estos casos donde la materia no tiene presencia con la misma denominación en toda la etapa, se han definido competencias específicas para la materia completa y criterios de evaluación y saberes básicos para el bloque completo de la materia también. Es decir, en el caso de la plástica, por ejemplo, o la música, se definen criterios de evaluación y saberes básicos para toda la materia, que después la comunidad autónoma definirá si imparten primero y segundo, primero y tercero, primero, segundo y tercero, en fin, en función de su propia ordenación. Bien, en el caso del bachillerato, el Real Decreto es el 243/2022. La ordenación del bachillerato sí que tiene algunos cambios respecto a la que tenemos hasta ahora mismo. Hay una novedad que es muy evidente, que es la aparición de una cuarta modalidad, no una quinta, como se ha leído por ahí en algunos medios de comunicación. El bachillerato no tiene 5 modalidades, tiene 4 modalidades, las 3 que había, ciencias, humanidades y artes, y la cuarta modalidad, que es la del bachillerato general. Sí que es verdad que volvemos a la definición de 2 vías dentro del bachillerato de artes, que están perfectamente delimitadas. Por un lado, la vía de música y artes escénicas, y, por otro lado, la vía de artes plásticas y diseño. Pero la modalidad del bachillerato, es decir, lo que constará en el título del alumno, es que ha hecho la modalidad de artes, ¿vale? Bien, luego se define también con una estructura de materias más sencilla que la que teníamos hasta ahora, porque son materias comunes, las materias que definen la modalidad y luego las optativas. Y lo que sí que se ha hecho para garantizar una formación mínima dentro de cada una de las modalidades es establecer que de entre las materias de modalidad, una de ellas es obligatoria, ¿vale? Eso, como veis, sucede así en todas las modalidades. Bueno, os señalo algunas de las cuestiones que son así un poco relevantes de cambios respecto a lo que tenemos ahora mismo. Pues, por ejemplo, la presencia de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales como materia de modalidad de opción posible para los alumnos que van por la rama de ciencias y tecnología. Esto ha sido una demanda tanto de los sectores de los matemáticos como de los sectores del ámbito de la biología, en la línea de que aquellos alumnos que van más por las ramas sanitaria o biosanitaria quizá no necesitan esa carga tan fuerte que pueden tener las matemáticas 2 de segundo de bachillerato, y entonces se permite esa alternativa de que puedan optar por las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Ha habido algún cambio de denominación y casi siempre que cambia la denominación cambia en parte lo que incluye el currículo. La tecnología industrial pasa a llamarse tecnología e ingeniería.
Se ha creado alguna materia nueva, como veis ahí, el coro y técnica vocal, por ejemplo, que es una materia de la rama de humanidad de la vía de música y artes escénicas. La materia de proyectos artísticos también se ha planteado con un carácter esencialmente práctico.